con Mario que vamos a tratar de comprender cómo es la situación también del otro lado. Ayer hablamos en lo político con el ministro Rodrigo Buteler y hoy vamos a hablar en cuanto a lo técnico, justamente con la titular de Función Pública, Liliana Arriaga, que ya está en línea telefónica. Liliana, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Federco la saluda. Hola, buen día Pablo y buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Liliana, muy amable. Bueno, primer consulta, la reunión que estaba prevista para el día de hoy, ¿está confirmada? ¿Se hace con los gremios que quieran participar? Sí, la vamos a hacer durante el horario de la tarde, pero sí, vamos a hacer la reunión, que es a los efectos informativos, a que podamos charlar sobre el acta que consolidamos y se fue aprobada por los gremios y que contiene la recomposición salarial del cuarto trimestre del 2022. Bien, el tema central tiene que ver con la liquidación del famoso el 10% del neto. ¿Por qué no nos explica usted qué es lo que se firmó y qué es lo que interpreta el gobierno, que evidentemente no están de acuerdo? Tengo entendido los gremios, pero voy a tomar sobre todo lo de ATE, que ha sido quien más ha marcado esa postura y que ha terminado en un conflicto en el día de hoy con cortes de puente. Sí, yo ahí primero vamos a charlar sobre qué es lo que se ofreció y qué es lo que está en el acta de la función pública, pero fundamentalmente nosotros hemos recibido el comunicado de ATE en el que hace, digamos, que se funda la medida de acción directa, y las liquidaciones son uno de los últimos puntos, inclusive es al empleo nacional, provincial y municipal, o sea que las consideraciones del comunicado tienen que ver con otras cuestiones que no tienen que ver con la liquidación salarial. Sí, es cierto. Sí. Bueno, nosotros durante todo el año fue la misma mecánica de recomposición. La paritaria 2021 terminó en febrero del año 2022, con lo cual todos los porcentajes de recomposición tienen base febrero del 2022. El mes de noviembre fue un mes más donde se pautó un 16% de aumento que se liquida con los saberes del mes de noviembre, un 12% que se liquida con los saberes del mes de enero, más en la ley 1844 un proporcional de suma fija, no remunerativa y no bonificable que se liquida como complemento en noviembre y en enero, que garantiza para la categoría 1 125.000 pesos de neto al mes de enero. ¿Sí? Esta es, digamos, lo que se vino haciendo durante todo el año y lo que se ofertó en noviembre. ¿Qué diferencia tiene con el resto de las paritarias? Que a pedido de los gremios surge que de ese 16% de noviembre se anticipen 10 puntos porcentuales, o sea, de 16 puntos, 10 se anticipan. Y la diferencia se cobra con el cronograma, que es lo que están percibiendo ahora los agentes públicos. Esto es lo que dice el acta, esto es lo que está liquidado en los recibos de los agentes, y la diferencia de interpretación de los gremios, haciéndome eco de las instancias periodísticas, ¿sí? Porque hoy era el momento de juntarnos a ver cuál, por la fundamentación de la interpretación, fundándome en los hechos periodísticos, es que ellos entendieron que no era un anticipo, sino era un importe retroactivo. ¿Sí? Esa es la diferencia de interpretación y eso es a lo que atribuyen los gremios con la mala liquidación y, digamos, formalmente hubo 30 presentaciones de agentes. Ustedes saben que con la cantidad de agentes públicos realmente no es formalmente un número representativo de reclamos, pero en esos reclamos que hemos recibido de los agentes hacen referencia a esto, no a cuestiones numéricas de la liquidación, presentando un reclamo formal de diferencia numérica de liquidación, sino a la cuestión básica de que no sería un anticipo, sino un retroactivo. Estas son las diferencias que Liliana, la situación que yo noto como tema central es que el gremio, luego de cerrar este acuerdo en la mesa de la función pública, sale a decir que van a percibir el 10% del neto
¿sí? Y todos esperaron que del último sueldo que habían tenido iban a cobrar ese 10%. O sea, ahí es donde se da la gran diferencia, porque en sueldos de 150 o de 100.000 pesos esperaban entre 10.000 y 15.000 pesos, y ese número no se dio. Y ellos después comenzaron a decir que ustedes tomaron la liquidación del mes de febrero. Por eso hay un montón de cuestiones que a nosotros, por ejemplo, desde afuera nos quedan y nos generan dudas. Sí, no tengo ninguna duda digamos, cuando se producen estas situaciones hay que aceptar errores, porque digamos, indudablemente nosotros no pudimos trasladar lo que es la situación real. La forma de liquidar es la misma que durante todo el año, no es distinta, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia? Este 10% de anticipo, que indudablemente fue un error aceptarlo, o sea, los gremios proponerlo y nosotros aceptarlo, porque eso generó una diferencia muy importante en la gente. Este error a que vos haces referencia, que la gente entendió que era un 10% de los saberes que había cobrado en el mes anterior. Bueno, he escuchado tantas situaciones distintas de lo que se entendió que se iba a cobrar, y realmente por eso lamento, porque al haber sido, creo yo, para la ley 1844 y para quien fue destinado el complemento de suma no remunerativa y garantizar un neto mínimo de 125.000 pesos en enero, que es hacia las categorías más bajas de la ley 1844, y entiendo bien fundada, porque en un proceso inflacionario las personas que cobran menos sueldos son las que se ven más afectadas, resulta que esa gente en la que esta paritaria es verdaderamente más positiva que para el resto, hemos hecho realmente una cosa de hacer sentir mal a la gente, de entender que se le liquidó algo menos de lo que le correspondía. Por eso realmente yo lamento estas situaciones que se den en este tiempo, en esta época del año, donde todos estamos cansados, donde necesitamos irnos a tomar unos días de descanso tranquilos. O sea, realmente lo lamento por eso, y asumiendo que desde nosotros debemos haber tenido nuestra parte de no saber comunicar lo que verdaderamente se ofreció y se suscribió en el acta y fue aprobada por los gremios. Sí, acá se me está mezclando lo político y yo no le quiero reprochar a usted nada, Liliana, porque usted maneja lo técnico. Pero hay un error político acá en esta cuestión, pero lamentablemente venía de arrastre. ATE por ahí anunciaba los cronogramas de pago antes que el gobierno. Entonces, como ya viene de arrastre, entiendo y lamento mucho que haya pasado, porque conozco y sé que ATE lo que pretendía era tener al trabajador un poco más contento antes de percibir el salario de ahora. Si no hubieran liquidado el 16% en el salario de diciembre y no hubiera generado semejante conflicto. Pero bueno, usted también me está diciendo que lo toman eso como también un error, ¿no? Haber aceptado el anticipo es un error. Sí, es un error. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente tiene que estar contenta, más allá de las situaciones donde todos sabemos, todos los asalariados sabemos que la inflación nos impacta ciertamente, ¿sí? Eso lo sabemos todos los asalariados. Lo notamos cada vez que vamos a adquirir al supermercado, no digamos de otras compras, digamos en el supermercado notamos que la inflación nos afecta en nuestros salarios, ¿sí? Y quienes más ganan tienen otras armas para defenderse que el de menores recursos. Entonces, una paritaria que garantice el 16% para las categorías más bajas, más una suma no remunerativa que complementa para garantizar un neto de 125.000 pesos en enero, es una buena oferta salarial. Es una buena oferta salarial que bien fue aprobada por los gremios, y resulta que en esta última variable del anticipo realmente creo que nos confundimos, pero nos confundimos los gremios y nosotros, ¿sí? En esto, digamos, es una realidad, pero reitero, los porcentajes de recomposición más las sumas son verdaderamente importantes para las categorías más bajas, ¿sí? Sí, sí, lo comprendo. Ahora, Liliana, la gran pregunta, ¿no? Es si, a ver, ustedes dicen 30, yo hace un rato hablaba con Leticia La Palma y me decía que eran miles los que estaban mal liquidados. La idea es si por lo menos el gobierno entiende que hay que hacer algunas correcciones dentro de lo que ya se pagó. O sea, los que hablamos de miles,
para el gremio, esto de acuerdo a las noticias periodísticas. Sí, 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 pero hace un ratito desde el puente me lo decía a mí, por eso se lo traslado. No, está bien, sí, entiendo. Lo que Leticia La Palma hace referencia, o el gremio hace referencia, a que no es un anticipo. Eso es lo que está diciendo está mal liquidado, ¿sí? No lo toman como un anticipo, entienden que ese 10% de puntos porcentuales no era un anticipo, ¿sí? Y era un retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que el gremio entiende y dice, se liquidó mal, ¿sí? Es que debería haber sido, a entendimiento del gremio, un 10% retroactivo octubre y el 16% en noviembre. Bien, no, ya ahí estamos hablando de muchas diferencias, no, claro. Ya no es lo firmado eso, porque ahí me voy a ver, me estaría quedando un valor tipo suma fija para lo que ya se pagó, ¿no? Una consulta técnica, así se liquidó como anticipo, no es por planilla complementaria como se debe decir. Se liquidó, digamos, ¿cómo fue la liquidación? La liquidación del mes de noviembre contiene el 16%, tal cual está pactado, más la suma, digamos, no remunerativa que complementa en 2 archivos al banco, el que representa el 10% porcentual y la diferencia. ¿Sí? Esa es la forma que está liquidado los saberes del mes de noviembre. ¿Sí? Y vamos a suponer que existiera una diferencia de interpretación de cómo se liquida el anticipo, ¿sí? Vamos a suponer que existiera una diferencia de interpretación en cómo tenemos que liquidar el anticipo de los 10 puntos porcentuales que se adelantaron el día 25, ¿sí? En este cronograma se paga la diferencia. Bien, el 6%. ¿Sí? El 6% restante. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los miles de personas que estamos diciendo? Indudablemente es esto, entender que no es un anticipo como se ofertó y se suscribió en el acta, sino algo retroactivo. Pero bueno... ¿Los otros gremios le dijeron lo mismo, Liliana? O sea, ¿han tenido comunicación fuera de la mesa de la función pública, tanto con UNTER como así también con la gente de UPCN, que fue la primera que dijo que no estaba de acuerdo con esto, ¿eh? No, hoy están citados a reunirnos, así que ahí será el momento de conversar. Con UNTER, digamos, la mesa de la función pública no tiene conexión, y eso lo hace en la mesa que se reúne en el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Educación. Bien. Bueno, 5 de la tarde entonces el encuentro. ¿Ustedes esperan que concurra ATE o ya...? Yo noto como que están esperando que alguien se comunique y que haya algún tipo de apertura. Lo que pasa que, como usted lo explica, yo sé que se puede hablar y mucho, pero que ustedes están totalmente convencidos que la liquidación está bien hecha y ahí ya se está liquidando, digamos, el 16% que se pusieron de acuerdo. Ayúdeme, hay un 14% que se cobra con el salario de enero, ¿está bien? 12%. Un 12%. Con el salario del mes de enero. Bien. En los dos, en noviembre y en enero, ese 16 y ese 12 se complementa con la suma. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ojalá que... A ver, que eso ha sido un año muy difícil como los últimos, pero siempre repercute en el salario del trabajador. Así que bueno, ojalá que se llegue por lo menos a un entendimiento y bueno, que queden las cosas un poquito más claras. Usted me decía en la nota, ¿no? Lamentablemente fue un error compartido y el trabajador lo ha sentido así como una especie de decepción. Todos esperaban mínimamente unos 10.000 pesos y no se ha dado de esa manera o de esa forma. Así que bueno, esperemos que bueno se pueda... a ver, yo la verdad que corregir ya entendí que no, pero por lo menos entenderlo mejor y a lo mejor en la próxima reunión tratar de alinear un poco más las ideas y los pensamientos y las definiciones, ¿sí? Seguramente tiene que ser así, y la vocación del diálogo y de escucharnos no se puede perder nunca. Más allá de que tengamos diferencias y que no las podamos subsanar, pero la única forma de trabajar en pos del beneficio de los empleados públicos es dialogando. Liliana, le agradezco mucho, le mando un beso.
Un beso grande a ustedes y que tengan muy buen día. Igualmente, hasta luego. La palabra de Liliana Arriaga es la titular, la secretaria de la Función Pública. Viste que cuando te lo explican las demás, yo no, siempre me consideré que soy una persona que necesita que le expliques un par de veces, pero acá entendí de una la postura. No quiere decir que yo esté de acuerdo. O sea, digo, mirá, no estoy de acuerdo en lo que se definió, digamos, a lo mejor el porcentaje pasado a pesos, porque cuando uno te dice, mirá, se compensó con el 16% y con eso cerramos el año 2022. Bueno, ahí es donde tengo la diferencia. Pero después, cómo se liquide, bueno, ya es muy técnico. Eso es una cuestión por supuesto que los gremios que van a las reuniones tienen que saber de esto. O sea, no me lo pidan a mí, yo lo puedo explicar o interpretar según las diferentes declaraciones, pero como opinan diferente, bueno, cada uno con su postura. Decía recién Liliana, nosotros cerramos con 124.000 pesos de suma mínima para que perciba el trabajador y ha sido un esfuerzo muy grande y de eso no se ha hablado. Se ha llevado todo el comentario, algo que se podía haber evitado si no se pagaba. Si no, o sea, por 5 días, 6 días que se anticipó, ¿sí? Este monto que para algunos lo ha dejado muy insatisfecho, y es lógico porque han sido montos muy ínfimos, uno no hubiera pasado. O sea, si todos hubieran dicho, a ver qué vamos a cobrar, el 16%, ¿cuánto va a ser? Porque cuántas veces hemos escuchado, che, ¿viste que hubo, ¿sabe cuánto es el aumento? Al final vieron 4.000 pesos. Eso lo escuchamos siempre. O sea, la expectativa en el cobro siempre es superior, siempre es mayor y a veces es decepcionante. Al sistema de cobrarlo en el salario cuando se paga, ya estábamos como acostumbrados. Esto que se haya hecho como un anticipo, corrección que me hacía Mario, ¿sí? Es ahí donde está la gran dificultad y que ha repercutido muy mal en el trabajador y por supuesto el reclamo también de los gremios. Así que bueno, veremos qué pasa. Luego, 5 de la tarde, sigue la convocatoria para la reunión en esta jornada. Te enteraste, te informaste en la primera mañana, como lo sé siempre, hace 25 años, en Haciendo Patagonia formato 2022. Segundos para las 10 de la mañana en toda la República Argentina, 24 grados la actual temperatura, humedad 30%, las 10 en todo el país. Búscanos en redes. @Patagonia 905. Canal de YouTube Radio Patagonia. Línea directa 2920-276062. www.radiopatagonia905.com.ar